Bienvenidos a nuestro tiempo de refugio en la palabra de Dios. Devocionales Casa de Refugio. No es por vista, es por fe. Dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 22, versículos del 30 al 35, en versión Reina Valera de 1960, lo siguiente: Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza, y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de cierva, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. David había sido perseguido por sus enemigos, pero el Señor lo había librado de todos ellos, incluyendo al rey Saúl y todo su ejército. Si analizamos realmente la situación de David, no era nada fácil, pues era constantemente perseguido y sin opción de ser un prisionero, sino con el objetivo de darle muerte. David tenía que estarse moviendo constantemente de un lugar a otro, entre cuevas, montañas, montes, desiertos, fortalezas abandonadas, lejos de sus seres queridos, es decir, lo que sus ojos y sus sentidos no naturales percibían no era nada alentador, pero su corazón y su confianza sí que estaban puestas en el Señor. Habían muros grandes, obstáculos delante de él, pero David exclamaba: Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros, como dice en el versículo 30. Cuando necesitaba estrategias para conducirse, él sabía que podía confiar en la palabra y que la espera en el Señor le iba a proteger. En el versículo 31 dice: En cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Cuando necesitaba firmeza en su vida, algo en que apoyarse, en sus días oscuros, David sabía que su fundamento sólido era el Señor, como lo dice en el versículo 32. ¿Por qué? ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Cuando estaba cansado y necesitaba fuerzas, David, tocado por el Señor, decía: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, como lo dice en el versículo 33. Como mencionamos, David se movía entre lugares inhóspitos y necesitaba la destreza necesaria para moverse sin caerse, y allí también sabía que el Señor podría darle esas habilidades para desenvolverse, porque en 2 de Samuel 22:34 exclama con mucha confianza: Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. David era un hombre experto en tácticas de guerra, pero muchas veces le consultaba al Señor si era su voluntad pelear esta o aquella batalla, porque sabía que la batalla no era de él, sino del Señor, que no era su experiencia, sino la dirección y el poder de Dios actuando sobre él a su favor, tal como lo expresa en el versículo 35. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Y en el versículo 38 lo ratifica con fe de manera más explícita, diciendo lo siguiente: Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. David venció porque no se fió en lo que veía sus ojos, ni en la primera impresión de sus sentimientos. No fue la queja la que lo libró de los enemigos, sino su fe puesta en el Señor, la cual no se limitó a componer cánticos para alabarle, sino que su vida en ese momento la conducía conforme a la fe y a la convicción que tenía en el Padre Celestial. Hoy créelo, el mismo Dios que hizo que David asaltara los muros, que fue su roca firme, que le daba nuevas fuerzas, que lo dotaba de estrategias y habilidades, que lo preparaba para la batalla y ponía a sus enemigos bajo sus pies, es el mismo Dios
que obra en nuestras vidas. Solamente hay que creer en su palabra, moviéndonos conforme a ella y caminando por fe y no por vista, con una fe fortalecida en su palabra y con la certeza de que el Señor ya está obrando sobre nuestra vida. Devocionales, refúgiate en su palabra, Casa de Refugio.